Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 91 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividad. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar. Consultorio Fiscal. Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. En esta ocasión tenemos un programa de lujo, con una invitada de lujo. Y sí, usted ya adivinó, nos acompaña la doctora Gloria Arellano Bernal para platicar con ustedes de las pensiones y la propuesta de modificación a las pensiones. Antes de entrar con ella, bueno, primero quisiera darle las gracias por aceptarnos la invitación. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Salvador, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio, es un honor realmente para mí. No, el honor es para nosotros y para la gente que nos escucha, poderte escuchar y aprender de ti. Yo quisiera, Gloria, si me permites, antes de que entremos directamente al tema, platicar algunos detalles importantes de lo que sucedió el día de hoy en la madrugada, bueno, desde anoche y hoy en la madrugada. En la Cámara de Diputados se estuvo discutiendo el proyecto de reformas del paquete económico. Antes de salir de la casa de ustedes para poder venir a transmitir este programa, ya estaba aprobado el paquete económico, faltaba la ley de ingresos. Prácticamente se aprobó como venía el proyecto, algunos ligeros cambios, hubo discusiones, hubo manoteos, como usted ya sabrá, muchas reservas, muchas discusiones, pero finalmente el paquete prácticamente fue aprobado como venía del Ejecutivo. Muy pocos cambios se lograron. Más adelante tendremos algún programa para poder platicar con ustedes, pero ahora esperemos que vaya a la Cámara de Senadores y de la Cámara de Senadores se apruebe, y si hubiera algún cambio tendría que regresar a la Cámara de Diputados, y si no, pues ya pasará al Ejecutivo para su promulgación y poder platicar con ustedes. Si no hubiera ningún cambio en la Cámara de Senadores, se promulgaría tal como salga de la Cámara de Senadores y podríamos estar platicando ya ahora sí, no de la propuesta de reformas, sino de las realmente reformas en materia fiscal para el año 2021. Pero también para el año 2021 estamos teniendo otras propuestas, no nada más es el Código Fiscal de la Federación, no solamente es la ley del impuesto a la renta, el IVA, el IEPS y la ley de ingresos. Hay una propuesta seria de modificar las pensiones, y yo quisiera preguntarte, Gloria, si realmente se necesitan modificar las pensiones o la ley de pensiones, la ley del Seguro Social que tenemos vigente ahorita. La mecánica de las pensiones puede generar unas pensiones suficientes para la gente cuando se pueda jubilar, sobre todo aquellos que tienen derecho, que se van a poder jubilar solamente con ley 97. Sí, Salvador, mira, pues es una pregunta muy importante y efectivamente no es suficiente la ley del Seguro Social del 97. Vamos a tomar en consideración que actualmente, y esto es fundamental para todo nuestro auditorio, recordar que estamos en materia de Seguro Social en 3 escenarios. Tenemos 3 grupos de personas que se están pensionando, las que cotizaron al Seguro Social antes del 1 de julio del 97, pero cotizaron, no es un número, no es que entraron a estudiar y que están en el seguro facultativo, sino que realmente tuvieron un patrón y que este patrón los dio de alta y cotizó por ellos, y esto es antes del 30 de junio del 97, con eso es suficiente para tener derecho a la ley del 97. Del 73, ¿no?
La ley del 73. Sí, O sea, del 73 antes del 1 de julio del 97. ok, con que yo haya cotizado un día, no importa que haya Un cotizado día. un día en el 80, en el 75, en el Sí. 90, o sabía yo que venía esto y entré a trabajar el 30 de junio de 1997, un día antes de que con eso es suficiente para que te toque la ley del 73 de Seguro Social y bueno, con todos los efectos que ya conocemos. El otro escenario es las personas que hoy, que están en ese supuesto, que pueden elegir entre la ley del 73 o la ley del 97 porque cotizaron justo el 30 de junio del 97 o el día que sea antes del 97, pero que siguen ahorita laborando y que o cotizando en la modalidad 40 y que se van a pensionar. Eso es lo que se conoce como la generación de transición, porque pueden tomar la ley del 73 o la ley del 97 según les convenga, que en todos esos casos la ley que les conviene es la ley del 73. Y el tercer grupo, que es del que vamos a platicar el día de hoy, es el que se refiere a las personas que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 y que no tienen más opción que pensionarse con la ley del 97, ¿sí? Ese es el tema ¿y qué pasa con esa ley? Bueno, número uno, es una ley que es a partir del 2021, que empiezan los trabajadores realmente a pensionarse con esta ley. Pero es una ley que en la cual se requieren hasta el día de hoy 1,250 semanas para cotizarse, o sea, son 25 años de cotización, 60 años de edad mínimo para que tengan derecho a esta pensión. Pero el problema que se está presentando el día de hoy ya es que los trabajadores que ya están cumpliendo 60 años y que ya tienen derecho a la ley del 97, no alcanzan a cotizar las 1,250 semanas, porque justo es la gente, los trabajadores, pues millennials, muchos, que el tema que tienen es que, pues, trabajan en un lugar y luego pasan a otro, pasan al sector público, al sector empresarial, ponen su propio negocio, o lo más terrible, que muchos patrones no los dan de alta. Exacto. O sea, realmente sí están laborando, están en el sector privado, pero les dicen, no, mira, dame recibos de honorarios y hacemos como que no eres trabajador, pero sí son trabajadores y no los dejan entrar en el Seguro Social. Claro, o los contratan por asimilados a salarios o se van a algún lugar, los que yo les llamo los fantasmas fiscales, porque entran a trabajar en algún lado y les dicen te voy a pagar en efectivo, no hay recibo, no pagas impuestos, no nada, y pues desaparecen del mapa fiscal y no contribuyen, pero piensan estos chavos que por recibir hoy 100 pesos más o 200 pesos más es mejor que recibir 100 o 200 pesos menos porque le van a cobrar impuestos. Pero ¿qué va a pasar con ellos cuando lleguen a la edad de los 60 o 65 años y no tengan los requisitos para poder tramitar una pensión? Que es justo, Salvador, lo que está pasando ahorita. O sea, esta es la realidad que con la que se está enfrentando pues el país, que estos muchachos ya alcanzaron los 60 años, pero no tienen las 1,250 semanas. Entonces, ese es un punto importantísimo. El otro punto que también es muy delicado,
es que la esperanza de vida está siendo muy, muy alta. Digo, ahorita en el COVID, pues no puedo decir eso, pero en condiciones normales estábamos hablando de una esperanza de vida de 78 años. Entonces, la ley anterior, la ley del 73, pues tenía una esperanza de vida de 60 años. Entonces, ahorita con esa esperanza de vida tan larga, está complicando la situación. Y el gran tema, que esa es una diferencia fundamental que es indispensable que me dé a entender, es el procedimiento para obtener la pensión. A ver, con la ley del 73, el procedimiento es tomar en cuenta que mientras más semanas tienes después de las 500 obligatorias de ley y te toman el promedio de los últimos 5 años de salario, y es conforme el artículo 167 de la ley del 73, se establece un esquema actuarial y te corresponde una pensión. Entonces, ahí, mientras más grande seas, o sea, 60, 61, 62, es mayor tu pensión. Mientras más semanas de cotización tengas, es mayor tu pensión. Y mientras mayor es tu salario promedio de los últimos 5 años, es mayor tu pensión. Pero en la nueva ley, el esquema es completamente distinto. En la nueva ley, que es el que ahorita está vigente, se toma el saldo entero de la cuenta individual y eso te va a dar una pensión. El saldo entero, incluyendo Infonavit, incluyendo el SAR, incluyendo cesantía y vejez, cuota social, todo lo que hay, y lo importante es la parte de Infonavit también, eso va a distribuirse mensualmente en un tema que puede ser vía retiros programados otorgados por la PORE, o si el saldo fuera más alto, una empresa de compañía de seguros podría tomar ese saldo para darte una pensión para siempre. Pero el problema que tenemos ahorita, Salvador, es que si hoy estos muchachos que ya alcanzaron los 60 años de edad se pensionaran, a todos, aunque hubieran alcanzado las 1,250 semanas, a todos les tocaría una pensión mínima garantizada que el día de hoy es de alrededor de 3,300 pesos mensuales. No habría posibilidad ninguna, así me dijeras, no, pero es que es un trabajador que es un alto ejecutivo, un director general de empresa y que ha ganado pues salarios altísimos y cotiza topado desde hace mucho tiempo. Ahorita los saldos de las cuentas individuales son muy pequeños. Mira, un ejemplo para todo nuestro público. Por cada 250,000 pesos de recursos acumulados en la cuenta individual, por cada 250,000 se tiene derecho aproximadamente a una pensión de 1,000 pesos. 1,000 pesos. Entonces, para que les quede muy, muy claro, actualmente, y estos datos son de la CONSAR, en Profuturo, GNP, tienen un promedio en sus cuentas de 166,000 pesos. En Pensioniste tienen un promedio de 131,000 pesos. Los de Sura tienen promedio en sus cuentas de 117,000 pesos. Los de Citibanamex, 60,000 pesos. Los de Azteca, 24,000 pesos. Y los de Copel, 21,000 pesos. Entonces, la gran mayoría de los trabajadores no alcanza ni una pensión, no alcanzaría por ellos mismos ni una pensión de 1,000 pesos. Y entonces se van a la mínima garantizada. Así es, Salvador, efectivamente, porque no les alcanza ni para pensiones
de 1,000 pesos el día de hoy. Entonces, verdaderamente, pues es una situación muy, muy complicada. En el mejor de los escenarios, así una cosa maravillosa, que no es el caso actual, pero que bueno, en el futuro, como va estas pensiones, un colaborador que fuera el director general y que cotizara toda la vida topado y que alcanzara los 25 años de cotización, en el mejor de los casos alcanzaría el 26% de su último salario. A ver, Gloria. Estamos haciendo una proyección como de 13,000 pesos mensuales. Ay, no, a ver, creo que has dejado sin aliento a un servidor y al equipo que está aquí con nosotros, de producción, y a toda la gente que nos sigue. ¿Te parece si vamos a escuchar cuentas claras y respiramos tantito en lo que y Tómense retomamos un tecito, sí, por favor. Un tecito de pila, Sí, voy a ir por un té o de azar para tranquilizarnos tantito. O de lavanda, les va a hacer bien, nos va a tranquilizar. Sí, por favor, danos un par de minutos para respirar, escuchamos nuestra gustada sección de cuentas claras y regresamos para analizar esto que acabas de decir que nos acaba de dejar fríos. Claro que sí. Consultorio Fiscal Radio. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El 22 de julio, el gobierno federal anunció que enviaría al heroico Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al sistema de ahorro para el retiro. La iniciativa tiene por objeto principal fortalecer el sistema de pensiones para incrementar el acceso de los trabajadores a cuando menos a una pensión mínima garantizada, incrementando la cobertura hasta un 82% de los trabajadores en lugar del 34% de cobertura actual. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que con el sistema actual, los trabajadores obtenían el 30% de su sueldo al jubilarse. Sin embargo, con el proyecto de reforma se buscará que aumente hasta en un 40%. También destacó que en México uno de los principales problemas para los trabajadores mexicanos es que se encontraban en la informalidad. Otro era que las aportaciones se realizaban al fondo de pensiones no eran suficientes. Para tener acceso a pensión se requieren 1,250 semanas de cotización, el equivalente a 25 años de trabajo. La propuesta busca modificar el número de semanas trabajadas y reducirlas a 750, es decir, a 15 años. Fuente, Servicio de Administración Tributaria y Deloitte.com. Cuentas Claras. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, ya regresamos, me diste tiempo de tomarme un traguito de agua, me diste tiempo de estirar tantito las piernas, de respirar profundo. A ver, y escuchando también las cuentas claras, las pensiones de hoy alcanzan para que el trabajador, la persona que cotiza, y quiero subrayar la palabra cotiza, para que después si quieres platiquemos con ello, ¿no? Los trabajadores que cotizan, pueden alcanzar una pensión equivalente al 33-34% de su sueldo. 26%. ¡Ay! 26, ni siquiera el 33 26. O el 34, 26% de su sueldo. ¿Qué voy a hacer yo a los 65 años con el 26% de lo que gano actualmente? Tendría que bueno, ya me estoy acostumbrando a estar recluido en mi casa por el COVID, ya no voy al cine, o sea, ya de una vez me voy acostumbrando a quitar el cine, a quitar los paseos al parque, a la playa, porque pues no voy a tener dinero con ese sueldo, con ese ingreso del 26% de mi ingreso actual, pues me podré pensionar, pero tendré que seguir trabajando. Así es, efectivamente, ese es y además con el problema de que vas a vivir más
que entonces actualmente pues estamos hablando de más de 20 años con ese salario, entonces sí es una situación muy, muy delicada. Además, tiene otro tema importante, fíjate, si el colaborador pues hace caso al tema de las aportaciones voluntarias, que estamos hablando de las aportaciones voluntarias a la Afore, en ese tenor, que el ahorro siempre es bueno, sin lugar a dudas, pero tener mucho cuidado, porque si tú haces las aportaciones voluntarias y dices, yo quiero que mi pensión sea mayor, crece esa pensión, entonces ya no es pensión mínima garantizada, Salvador. Y eventualmente, cuando se acabe el saldo, pues entonces ya no vas a tener ni siquiera esos 3,300 pesos mensuales. Entonces hay que estar muy, muy cuidadosos, porque otro de los grandes temas que tiene la ley actual es que si tú tienes pensión mínima garantizada, vas a tener tu pensión para siempre. Pero si tu pensión es superior a la mínima garantizada, pero no es suficientemente fuerte o alto tu monto constitutivo para que una aseguradora quiera darte tu pensión, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que en algún momento de la vida te vas a quedar sin nada de pensión, porque te vas a acabar tus recursos, ¿sí? En cambio, si realmente tienes un monto importante, o sea, vamos a pensar, no sé, millones de pesos, entonces la compañía de seguros acepta ese monto constitutivo y entonces sí tendrás una pensión mensual que se llama renta vitalicia para siempre, ¿no? Pero pues esto es en el menor de los casos, o sea, porque tenemos otro problema actual, que este es real. Muchísimos trabajadores en México los dan de alta con un salario mínimo, con 2 salarios mínimos. No ganan 2 salarios mínimos, los dan de alta pues por tenerlos en seguro social y establecen otros escenarios fiscales de los que no voy a hablar, pero los conocemos todos los que nos están escuchando y tú. Y pues les dan su salario de otra manera y entonces, claro, pues lo que están cotizando pues es poquititito y entonces pues esa es la pensión que van a tener a lo largo de la vida. Estamos hablando de un periodo de vida muy largo. A ver, esto me está dejando todavía más frío de lo que me quedé antes del corte. A ver, déjame... Ya no me vas a invitar, ya sé que ya no me vas a invitar porque vas a decir, viene y me trae puras malas noticias. No, por eso te estoy... Quiero que sepas una cosa, tú y todo el auditorio. A ver. Yo no hice la ley, yo sé, nada más te la platico. Así es, estamos diciéndole a la gente la cruel realidad. Ahora Esa sí, es la realidad. como dijera por ahí algún cómico, ¿no? La verdadera historia. Sí. ¿No? A ver, es decir, hay 3 escenarios cuando yo me jubile, suponiendo que coticé, y por eso vuelvo a subrayar la palabra, que siempre coticé y coticé con mi sueldo real, como lo acabas de mencionar. Sí. El escenario 1 es que mi dinero no sea suficiente y entonces me van a dar una mínima garantizada, que hoy equivale a 3,300 y con eso voy a tener que mantenerme hasta que me muera. Correcto. Pero incrementado en febrero de cada año conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Así es. Hay que hacer la precisión. Así es decir, 3,300 toda la vida. Sí, claro. Pero esos 3,300 se van a ir moviendo como se mueva la UMA, que es como que en febrero se mueve la UMA y entonces se mueve la pensión. Ahora, ¿qué pasa si yo me dan la pensión mínima garantizada, me muero? ¿Y qué pasa con mi esposa? ¿Va a recibir pensión? Sí, tu esposa y tus hijos esa misma cantidad. Hasta que mi esposa se muera. No para todos,
No, muchachos. No, es una sola cantidad para que se mantengan todos. Exactamente, para todos. Vamos a pensar, en tu caso, pues nada más tienes una hija, pero vamos a pensar un trabajador que tiene 4 hijos y su esposa. Ajá. Bueno, 3,300 para todos, para los 4, Wow. O sea, está dividido entre 5, por decirlo de alguna manera. No, qué horror. Ahora, ese es el escenario 1. El escenario 2 es que mi fondo de pensión sea un poco más grande, pero ese fondo de pensión ya me da para una pensión, déjame poner, no 3,300, 4,000 pesos. Correcto. Con esos 4,000 pesos, la aseguradora va a decirme que me va a dar mi pensión, pero... La aseguradora no, porque es un monto muy pequeñito. Ok. Lo que va a hacer es, que ese es el punto importante aquí, esos 4,000 pesos, que es mayor a la pensión mínima garantizada, cuando te los acabes, porque te los vas a acabar, porque la esperanza de vida es muy larga, ya no te van a dar nada más. Ese es el punto al que quería yo. Ya no está obligado el gobierno a hacerlo. Entonces, la Afore es la que me va a seguir pagando de ese fondo. Hasta que te acabes. Hasta que a esa cuenta le voy disminuyendo 4,000 mensuales, le voy sumando los intereses, pero si yo me jubilo a los 60 y vivo hasta los 86 como vivió mi mamá, pues cuando a lo mejor a los 80 pues, se acabó el fondo, me duró nada más 20 años, y de los 80 en adelante pues ya no tengo pensión y regrésate a trabajar. A ver, ¿quién te da trabajo a los 80? Mira, yo te Nadie. quiero muchísimo, pero está difícil. Pues solamente empacando y ya ni siquiera te dejan, por el COVID no te dejan. Yo creo que ya a los 80 ya no te van a dejar entrar al súper a hacer empaca. No, pues hay algunos supers que si ves, llega una persona y la vende mayor de 65 años no la dejan entrar por el COVID si no va acompañado de otra persona. Número 1, pero ya primeramente Dios ya no habrá COVID para ese entonces. Ojalá. Pero digo, la competencia entre las personas mayores va a estar tremenda y seguro a los 80, pues no sé, hay que decirle a Alma chica que empiece a ahorrar porque con toda certeza te va a mantener. Pues no, yo no quiero ser una carga para mi hija. Y la otra opción es que yo tenga una cuenta lo suficientemente robusta, es decir, a ver si coincides conmigo, que yo haga lo siguiente. 1, cualquier patrón que me ofrezca trabajar sin seguro, le digo que no. Correcto. 2, cualquier patrón que me ofrezca que me va a pagar una parte en mi nómina y otra parte la va a pagar por honorarios, otra parte me la va a sacar por en efectivo, le digo que no. Correcto. Y adicional a eso, voy agarrando una parte de mi quincena o de mi semana y la voy metiendo a la Afore. ¿Para qué? Aportación voluntaria. Para hacer crecer mi fondo, para que cuando yo llegue a los 60 o 65 años, sea una cantidad suficiente para que una aseguradora me dé una renta vitalicia. ¿Qué significa renta vitalicia? La renta vitalicia es va a ser una pensión, en este caso por cesantía o por vejez, mensual, que también pues va creciendo conforme el índice nacional de precio al consumidor, que máximo estaríamos hablando del 26% de tu último salario, y es así, Salvador, es hasta que te mueras. Hasta que yo me muera, y si me muero mi esposa, en ese momento Sí. mi viuda seguiría recibiendo todavía El 90% de de esa lo que cifra te correspondería a ti y el 20% para Alma. Ahora, el asunto aquí, y hay que hacer pues un paréntesis fundamental, la recomendación es muy buena, esta última, de decir, bueno, pues si no me pagan mi salario completo, pues yo no trabajo aquí, y si no me pagan o me quieren meter nada más con el seguro social con un poco, yo no trabajo aquí. Pues lamentablemente la oferta de trabajo actual es tan alta que, querido Salvador, nadie te va a contratar, ¿eh? Sí, claro. Quiero que sepas, o sea, Sí. porque esta es la realidad que tenemos y que va muy ligada a lo que vamos a platicar cuando veamos este tema de las reformas, pues que las reformas, que están llenas de buenas intenciones,
queda clara en el sentido de la realidad que tenemos actualmente. Entonces, pues está muy bien, pero empresas que te paguen tu salario completo y que lo coticen al Seguro Social, pues estamos hablando de empresas realmente pocas, lamentablemente, y empresas muy grandes. En condiciones normales no está pasando esto. Y como la oferta es de tal magnitud y la demanda poca, pues eventualmente te van a decir pues que no, que a ti no, porque pues hay otros que están... Que sí lo aceptan. Sí. Así es. Tenemos varias preguntas de la gente que nos sigue, pero ¿te parece si vamos primero a nuestro info fiscal y regresamos para hacer las preguntas de la gente que nos está siguiendo? Claro que sí, Salvador. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 12 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 13 de octubre. La Comisión Federal de Competencia Económica publica la información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los fideicomisos en los que participa la Comisión Económica, en cumplimiento a lo que establece el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 14 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el oficio mediante el cual se autoriza la incorporación de Open Bank Santander México S.A.D.C.B., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad regulada, Grupo Financiero de Santander México, como entidad financiera integrante del Grupo Financiero Santander México S.A.D.C.B. 15 de octubre. La Secretaría de Economía presenta el listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020. 16 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expone la resolución que modifica a la diversa que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y la República de Panamá y su anexo. Info Fiscal. Ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de consultorio fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Invertir. Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, regresamos después de esta pequeña cápsula del Info Fiscal, como siempre muy interesante. Nos pregunta Gloria Mercedes Garduño, ¿qué pasa cuando una persona empezó a cotizar en el IMSS con la ley del 73
y actualmente cotiza en el ISSSTE, ¿se puede solicitar una sola pensión? Sí, muy interesante pregunta. Miren, se puede establecer el tema de la portabilidad, está contemplado en el artículo 141 de la ley del ISSSTE, pero para hacer esta portabilidad se necesitan 3 requisitos. Número 1, que se vaya a pensionar con la ley del 73. Número 2, que en el esquema de ISSSTE haya elegido cuentas individuales. Muy importante, el 10º transitorio no puede aplicar la portabilidad, tiene que ser cuentas individuales. Y tercero, que el último patrón sea cotización con IMSS. Con estas 3, si se cumplen estos 3 requisitos, y hay que tomar en consideración que la portabilidad que es de los años de ISSSTE hacia IMSS, no les van a entregar ni un solo peso de la cuenta individual de ISSSTE, porque pues, lo que están haciendo pues es dando sus años de cotización y al mismo tiempo su saldo de la cuenta individual, incluyendo el bono. Entonces, esa sí se puede hacer una sola pensión, pero hay que cumplir con estos 3 requisitos. Ok, una pregunta que se me hace muy interesante de Alberto Chávez. Los jóvenes, después de todo lo que hemos estado platicando tú y yo, ¿cómo nos podemos pensionar? Híjole. Miren, la nueva generación lo que realmente necesita, y vamos a entrar pues ya a hablar de la reforma, y pues un poquito la conclusión de la reforma es que de todos modos no va a alcanzar, y vamos a hablar de los beneficios y de todo esto. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es contratar un plan personal de retiro con alguna compañía aseguradora. Ahorita hay 2 que están trabajando muy fuerte con esto, que es Seguros Monterrey y Allianz, y ver cuál es el escenario que les conviene más. Y digo, la carta Santa Claus sería una pensión del IMSS que va a ser pequeña, y aún con la reforma va a seguir siendo pequeña, estar en una empresa que tenga plan privado de pensiones, que eso pues ya complementa, y terminar con un plan personal de retiro de una compañía de seguro. Esa sería la contestación completa a nuestro radioescucha que está diciendo, bueno, ¿y cómo me voy a pensionar? Esa es la estrategia idónea para poderse pensionar, y hay que hacerlo ya, porque los planes los planes personales de retiro, mientras más joven entras, menos tienes que aportar y mayores beneficios tienes. Claro. Entonces, ¿tú recomendarías más un plan de pensiones privado que meterle dinero, aportaciones voluntarias a la Afore? Sí, por supuesto. Por supuesto Que sí, sin lugar a dudas. Digo, la Afore da buenos rendimientos, no hay duda, pero el esquema, o sea, la ley y la modificación a la ley no alcanza para que tengan realmente muy buenas pensiones. Entonces, digo, si de pronto tienen un ahorro, si ahorita viene el aguinaldo y pues de todo mundo lo vamos a utilizar, pues estamos todos encerrados, no va a haber fiestas, no va a haber nada, pues hay que aprovechar y sí entrar en las aportaciones voluntarias. Repito, los rendimientos son muy buenos, pero no es un tema hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro realmente, pues lo ideal sería el plan personal de retiro. Así es, tristemente. Entonces, bueno, efectivamente podría ser, como no va a haber fiestas, de hecho ya anunciaron que para muertos no hay fiestas, todos los panteones cerrados. Para el 12 de diciembre ya anunciaron, la basílica va a estar cerrada y el evento es virtual. Y entonces esto me recuerda un meme que me mandaron, que preguntaban si alguien sabía si la Navidad va a ser virtual o va a ser presencial, para saber si baja el árbol de Navidad de la bodega o lo baja de internet. Pero bueno. Pues yo este año ni árbol voy a poner. No, pues baja tu árbol de Navidad de internet, porque la Navidad va a ser virtual. Entonces, pues sí. Hay mucha gente que te manda a saludar.
Muchas gracias. Meche CR, el top fan, dice que ¿qué hacer si ella tiene 63 años? Sus semanas cotizadas son 1,212. ¿No me puedo pensionar entonces? ¿Tengo que cumplir 1,250 semanas? No. A ver, esta pregunta es importantísima. A ver. Si tú te vas a pensionar con la ley del 73, porque cotizaste antes del 1 de julio del 97, basta con que tengas 500 semanas de cotización. De lo que estamos hablando el día de hoy es de la nueva ley del Seguro Social que requiere 1,250 semanas. Entonces, si en tu caso te vas a pensionar con la ley del 97, porque puede ser, porque entraste tarde al tema de cotización, está pasándole, fíjense qué interesante, le está pasando mucho a las mujeres. De pronto, pues, se casaron y tuvieron hijos y se dedicaron a cuidar a los hijos y la vida pues da muchas vueltas y el esposo o se murió o se fugó o solo Dios sabe qué pasó con él. Y entonces ellas ahora, a los 35, 40, 45 años, se ven en la necesidad de entrar a cotizar, a entrar al ámbito laboral y están entrando muy tarde al tema de la cotización del IMSS. Entonces sí sería factible que aunque tengas 60 años, haya la ley que te corresponde, es la del 97. Y si ese es el supuesto, sí necesitas cotizar 1,250 semanas. Así es, pero si ella tiene 63 años, y adelantándome un poquito a lo que vamos a platicar en el resto de este programa y dentro de 8 días que vamos a continuar con el mismo, si aprueban la reforma ya tendría las semanas suficientes. Se aprueba la reforma, pero acuérdense que la reforma entra en vigor hasta dentro de 2 años. Exacto, entonces tendría que seguir cotizando 2 años más. Así es. Sí, al llegar a los 65 años, Mercedes. Así es. Hay que entrar al tema de la reforma, pero con todo, tomando en consideración que el tema de la reforma es un proyecto de reforma. Hoy, ni siquiera la están discutiendo todavía, ya entró a la Cámara de Diputados, pero es un proyecto de reforma que de aprobarse, que tiene altísimas posibilidades de aprobación, porque ya está consensada, están de acuerdo el sector patronal, el sector de los trabajadores y el gobierno. Entonces, en este caso específicamente, Morena ya lo aceptó. Entonces, las probabilidades son, si alguien me preguntara, oye, Jueves, yo le veo un 99.9% de que sea aprobada. Coincido contigo. Sandrita Jasso, ¿qué pasa si he cotizado en el IMSS 9 años y desde hace un año he comenzado con el ISSSTE y en adelante voy a seguir con el ISSSTE? ¿Se unifican las semanas que ya coticé con el IMSS o estaría empezando de cero con el ISSSTE? No, como son 9 años, seguramente estás con la ley del 97. Es muy interesante esta pregunta porque complementa lo que hemos dicho anteriormente. Miren, los que hayan cotizado después del 1 de julio del 97 en IMSS y después del 4 de abril del 2007 en ISSSTE, ellos se van a ir en ambos escenarios por cuentas individuales. Entonces, lo que sucede es que hay una sola pensión y sí se suma de manera automática el tema de IMSS, los años cotizados en IMSS, como el ejemplo que nos está poniendo nuestro radio escucha, y los años siguientes que esté en ISSSTE, él ya tiene de avance 9 años. Ok, no empieza de cero. Va a tener no empieza de cero de ninguna manera. Excelente, es una muy buena noticia para Sandrita. César Loredo Rivera hace un comentario y quería yo saber tu punto de vista.
Desafortunadamente para los jóvenes en este país, pretender alcanzar una pensión digna no es más una opción. A causa de la carga fiscal impuesta a los patrones, la única opción es la planeación y proyección de ahorro personal. Así es, así es. Esto que acaba de decir a mí me parece una crudísima realidad, pero es real. Y con el proyecto de reforma todavía me parece más real. O sea, porque el proyecto de reforma, vamos a entrar un poquito en materia, el 22 de julio del 2020 se presenta por parte del gobierno federal el preproyecto de reforma a la ley, al sistema de pensiones, ¿no? Y entonces, pues tiene implicaciones tanto para los trabajadores como para los empresarios, como para el Estado y también para las propias AFORES. O sea, hay 4 implicaciones de que no van a poder con esta carga social. No hay manera. No van a aguantar. No van a aguantar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se van a ir a la informalidad. ¿Y qué va a suceder con los trabajadores? Pues que no van a alcanzar pensiones. O lo que va a suceder, que ya empecé a oír comentarios, es: trabajador, no te aumento el salario porque o si te iba a aumentar el 3% y este año me va a aumentar un 1% el seguro social, te doy un aumento del 1,5% y el otro 1% se lo lleva el seguro social para tu Afore, y voy mezclando y voy campechaneando así los aumentos, y entonces voy a frenar la capacidad económica actual de mis trabajadores en aras de que tengan una pensión un poco mayor. Y un poco mayor, o sea, hay que hacer la precisión, no es que signifique la solución al problema de pensión. No es la solución, porque entonces si yo pensaba manejar, si la inflación hubo un incremento del 3%, pero el seguro social me está subiendo un 1% las cuotas, y yo pensaba darte lo que es la inflación, pues te doy el 2 a ti y el 1 al seguro social, o si pensaba darte un 5, te doy el 1 al seguro social y te doy 4 a ti, o el 3,5, y vamos negociando, porque si no, no va a haber patrón que aguante estos incrementos. Así es, o sea, el único sector son las grandes empresas, bueno, pues ellos sí, pero lo que es pequeña y mediana empresa, que de por sí ahorita con el tema del COVID me parece medio insensible presentar esta propuesta ahorita, con el tema del COVID, yo no sé si tengas referencia, pero están desapareciendo, o sea, no tienen posibilidad de volver a abrir. Están desapareciendo muchos negocios están desapareciendo. Entonces, y les metes este trancazo de esta magnitud, o sea, le incrementas la carga social, la verdad está muy difícil. Pero mira, bueno, estamos hablando de que si se va a incrementar en un 8,5% para hacer números redondos, y si en promedio al patrón le cuesta el seguro social el 32%, te va a costar el 40%. Es correcto. Y entonces, si yo pago al trabajador en efectivo y lo hago no deducible, me cuesta el 30% de ISR. Pues sí. Entonces, yo como patrón empiezo a cuestionarme qué es lo que va a pasar con muchos de nuestros clientes, que me van a decir: oye, pagar el 40% sobre la nómina para hacerla deducible, y si la hago no deducible, ¿cuánto me cuesta? Pues el 30%, ¿no? Así es. Entonces, esa es la realidad en la que nos vamos a enfrentar. Entonces, bueno, un poquito para entrar en materia, para los trabajadores, ¿cuál sería las implicaciones, ¿no? En este sentido serían ventajas y desventajas. Bueno, una es la que tú comentabas, que me parece muy buena, que sin lugar a dudas va a beneficiar, nada más que hay que recordar que hasta dentro de 2 años, disminuye el plazo para tener derecho a la pensión. O sea, ya no van a ser 1,250 semanas, sino van a ser de inicio 750 semanas, y estas se van incrementando en un periodo de 10 años hasta llegar a 1,000 semanas de cotización. Aquí quiero señalar un punto que me parece fundamental. Hoy con la ley actual, con 750 semanas de cotización,
te devuelven el saldo entero de la cuenta individual, pero ya tienes derecho al servicio médico. Con el proyecto de reforma, a las 750 semanas en el 2023, ya alcanzarás tu pensión, que por supuesto pues va a seguir siendo pensión mínima garantizada, pero ya vas a tener una pensión, no te van a devolver el saldo de la cuenta individual, nada, porque eso es lo que va a formar parte de la pensión, y vas a tener servicio médico, ¿ok? Ok. Entonces, esa parte es valiosa. Después, hay otro beneficio que es importante, es el de la pensión mínima garantizada. O sea, para los trabajadores con derecho a la pensión, va a haber actualmente la cobertura es del 34% y entonces va a ir hasta al 82% de los trabajadores que van a tener pensiones mínimas garantizadas, pero las pensiones mínimas garantizadas van a crecer, ya no van a ser lo que actualmente tenemos de 3,300 pesos mensuales, sino que dependiendo del salario que tengas, va a ser un incremento en la pensión. Entonces, los trabajadores que tienen un salario mínimo el día de hoy, pues van a llegar a alcanzar entre 4,000 a 8,000 pesos mensuales, dependiendo del salario, la pensión mínima garantizada. O sea, este es otro punto muy bueno para los trabajadores, ¿no? Ok, ¿te parece si vamos a escuchar nuestra cápsula de En Déficit y regresamos? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Consultorio Fiscal Radio. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Proyecciones económicas para México. En días recientes, Gita Gopinath, directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional, dio su informe Perspectivas de la Economía Mundial, donde se señalan las últimas proyecciones de crecimiento a nivel mundial por tipo de economía. Destacamos los datos de nuestro país. En otros programas hemos comentado la gravedad de la crisis económica que padece nuestro país, intensificada por la crisis pandémica que también ha incidido en la económica. Aunque no se trata de adivinar qué pasará con la economía mexicana, sí es importante revisar las proyecciones como posible escenario de corto plazo para el país. A continuación, señalaré algunos aspectos relevantes de dicho informe, sobre todo relacionado con nuestro país. El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída de la economía mundial para este año 2020, medida por el Producto Nacional, de menos 4.4%, de menos 5.8% para las economías avanzadas y de menos 3.3% para las economías de mercados emergentes y en desarrollo, donde se encuentra México. Las economías que sufrirán las mayores caídas son España, Italia, India y México, en ese orden. El fondo calcula una caída de menos 9% para México en este 2020 y una recuperación de 3.5% para 2021. Si agregamos la caída del Producto Interno Bruto de 2019, que fue de menos 0.3%, la caída de la producción nacional durante los 3 primeros años del sexenio será de menos 8.1%. Grave situación económica del país. Aunque los pronósticos no sean exactos, sí reflejan la dramática realidad de la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional destaca que dentro de la recesión mundial, nuestro país es uno de los más afectados y la caída de la producción se refleja en la disminución del Producto Interno Bruto por habitante. Señala la vocera del fondo.
En 2019, el Producto Interno Bruto per cápita cayó en menos 1.4% en nuestro país. Pronostica que volverá a disminuir en menos 9% y es probable que crezca 2.5% para 2021, por lo que el promedio de la disminución del Producto Interno Bruto per cápita de los 3 años será de menos 2.6%. El informe del fondo señala que el problema del empleo en México, que ya se venía sufriendo desde antes de la pandemia sanitaria, se ha agudizado por el confinamiento y la disminución de actividades económicas de manera presencial. El desempleo abierto es de 5.2% de la población económicamente activa para 2020 y 5.8% para 2021. Si calculamos en 56 millones de mexicanos los que forman parte de la población económicamente activa, entonces el desempleo en estos 2 años afectará a cerca de 3 millones de personas y sus familias. Además, el problema del empleo afecta a los trabajadores de bajos ingresos, a los jóvenes y a las mujeres y desde luego a los trabajadores informales. Con base en la información del Fondo Monetario Internacional, los datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y otras cifras oficiales, nos damos cuenta que la situación económica del país es grave, que afecta a muchas personas que no pueden esperar a que la economía se recupere o se reactive. Para muchos, es una cuestión vital, es una situación de supervivencia. Hay que recordar que aparte de la caída de la producción que afecta el empleo y que disminuye el Producto Interno Bruto per cápita, nuestro país padece de una economía informal muy extendida en la cual laboran más de 30 millones de mexicanos y que viven al día. Otro grave problema es la polarización económica y social que venimos padeciendo desde hace varias décadas y que ha provocado la concentración del ingreso en pocas manos, en tanto que la mayoría de mexicanos en pobreza o en pobreza extrema. Es decir, urge tomar medidas para solucionar estos problemas. En déficit, con José Silvestre Méndez. Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando. Atentamente, el SAT. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, regresamos después de esta pausa y estos comentarios del maestro Silvestre, con el tema que estábamos comentando, con la ley anterior y con esta ley y con el proyecto, y pues lo mejor es la continuación. ¿Qué recomendarías tú, Gloria? Nos pregunta Yaretsi, ¿recomendarías seguir con el régimen voluntario? Bueno, seguir con el régimen voluntario en el entendido. Fíjate, un tema importante aquí es que el proyecto de reforma no trae, como debería de haber, desde mi punto de vista, traído beneficios fiscales importantes para las aportaciones voluntarias. Y eso, pues, no lo trae. O sea, mantienen los mismos beneficios. Entonces, pues, repito, la aportación voluntaria, sin lugar a dudas, es buena porque el ahorro es importantísimo. Las APORES dan rendimientos interesantes, pero eso no va a resolver el problema de las pensiones a largo plazo, ¿no? Entonces, sí es fundamental que se responsabilicen, sobre todo esta nueva generación, de su vejez. Todos debemos responsabilizarnos de nuestra vejez, pero la nueva generación con mayor razón, y que empiecen a buscar otros esquemas que pueden ser, por supuesto, planes personales de retiro o pues utilizar el dinero de Infonavit. Si de todos modos me van a dar pensión mínima garantizada, pues ver que tener un departamento, una casita, algo que me permita a futuro, pues esa renta
complemente la pensión que está manejando el Seguro Social, que es muy pequeña. Y bueno, y aquí pues uno de los temas de la reforma es que para los salarios más altos, sí la tasa de reemplazo está proyectada a 34%, como habías comentado tú hace unos momentos, Alberto. Ok. Alberto Chávez, que en resumen, ¿qué le sugieres a los jóvenes hacer para poderse pensionar cuando lleguen a la edad de los 60, 65 años? Pues miren, uno de los puntos más importantes es efectivamente el ahorro en cualquiera de los escenarios. A mí, en lo personal, me parece que los planes personales de retiro de las compañías aseguradoras es un buen esquema. Están cuidando mucho a la juventud para que pues se acerquen a ellos y tengan mejores pensiones. Y bueno, estar conscientes, miren, hoy uno de los problemas que no tuvo ni mi generación, ni la tuya, Salvador, ni las anteriores, pues que era que de alguna manera el esquema familiar permitía pues que si la gente mayor no tenía pensión o no tenía forma de subsistir, pues uno se hacía cargo ya sea de los padres pero la nueva generación no tampoco quiere pues ni casarse, ni tener hijos, ni nada de esto, y los perrijos y los gatijos que son lindos. Yo tengo nietos que son gatos y perros y me parecen maravillosos, pero esos no cotizan ni al IMSS ni al ISSSTE. Ni te van a mantener. Pues, tienen otro problema ahí importantísimo o sea, un problema que su propia generación está estableciendo y que provoca problemas también para el esquema de pensiones. Entonces, digamos que la recomendación con la que yo creo que es fundamental es, por favor, en el esquema que quieras, ahorra y responsabilízate de tu vejez. Ese es el punto fundamental. Claro. Mar Flores te pregunta que para alcanzar una pensión no tan deplorable, ¿cuánto debe ahorrar como aportación voluntaria y qué Afore le recomiendas? Pues miren, de las Afores tenemos la Afore Sura, me parece una buena opción. Todas las Afores tienen buena opción. Hay que ver los fondos generacionales. Les recomiendo entrar en la página de la CONSAR y ver, dependiendo del fondo generacional en el que se encuentren, es decir, en la edad en la que se encuentren, cuál es la Afore que está generando mayores rendimientos y menores comisiones. Entonces, digamos que esa es una recomendación individual de cada uno. Ahora, ¿cuánto hay que ahorrar? Bueno, pues hay que recordar con lo que iniciamos, decíamos 250,000 pesos te da una pensión de 1,000 pesos. Entonces, tú dime cuál es la pensión que quieres y ese será el esquema. Y ese es el objetivo que debes alcanzar a los 60 años. Es correcto. O sea, si quiero una pensión de 10,000 pesos, necesito 2,5 millones para ir haciendo cuentas rápidas, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí más o menos cada quien tendrá y decir, ahora, no los tengo que aportar ahorita. Puedo ir ahorrando una cantidad suficiente que me permita llegar a los 60 años con esa información o con esa cantidad de dinero. Es un buen dato lo que acabas de dar. Fíjate que hay una pregunta más hay muchísimas preguntas y podríamos seguirnos con preguntas. Josué FC, en el caso de que una persona está por tramitar su pensión a los 60 años, ay Dios, pero fallece antes de realizarlo, ¿a la pareja le corresponde el 90% de lo que era la prejubilación o se pierde el derecho? No. Sí le corresponde el 90, pero acuérdense que del monto de la pensión hay que disminuir un 15% de asignación familiar y al resultado el 90% de la pensión es para la viuda. No importa que él no alcance los 60 años de edad, no importa, ya la viuda ya tiene derecho a la pensión. Ok. Adolfito dice que le avisa a su hija de nuestro programa y nos hace una pregunta. Dice que trabajó 18 años con la ley del 73. Tiene pensión por enfermedad, ya que lo tienen que dializar
y le pueden dar su pensión por cesantía, tiene 61 años. No. Ya las pensiones de invalidez y de cesantía o de vejez son excluyentes. Ya no le van a dar ni de cesantía ni de vejez. Se queda con esa pensión. Ok. Edith Cerón, ¿qué tan cierto es que para la pensión de cesantía en edad avanzada el otorgamiento de la pensión respectiva solo procede cuando hay cesación de trabajo y esa cesación es involuntaria? O sea, no, eso es una barbaridad. Ya no vean tanto YouTube y cosas así. Eso no es cierto. Eso es una barbaridad. La ley claramente habla de que no tenga trabajo, o sea, que esté dado de baja, pero no importa si es por un esquema voluntario, por una renuncia, por un despido, por una terminación de la relación laboral. Por un abandono de trabajo, no importa. No importa, por supuesto que no, lo único que sí es indispensable es que haya la baja de la relación laboral. Exacto, ese es el dato. Si yo voy a tramitar mi pensión, necesito contar con la baja de la relación laboral, no estar cotizando en este momento o ya presentada la baja. Pero es correcto. Ojo para esta pregunta, tiene que haber, hay que revisar si cumple los requisitos, porque si no cumple los requisitos, o ponle que sí cumple los requisitos, pero tiene 3 o 4 años sin trabajar, ¿qué pasaría en ese caso, Gloria? Bueno, ahí sí hay que tomar en consideración el periodo de conservación de derechos, y el periodo de conservación de derechos es mínimo 1 año, máximo 1/4 del tiempo cotizado. Entonces, si cotizó 20 años, entre 4 tiene 5 años de conservación de derecho, pero dependerá de los años de cotización. Exacto. Entonces, si ahorita ya no está trabajando y tiene la edad, pero tiene más de 1 año sin haber trabajado, o dependiendo del cálculo que acabas de mencionar, tendría que volver a trabajar por lo menos 1 año. Es correcto. Pero, ojo, a trabajar, no a cotizar, porque hay mucha gente que dice, me das de alta como si estuviera trabajando, yo te pago. He visto esos casos que llegan de repente y les dice, no, a ver, espérame, eso es un fraude. La persona tiene que regresar a trabajar y cotizar 1 año, porque seguramente si trabaja 1 año y después renuncia para tramitar su pensión, el Seguro Social va a ir a verificar que realmente haya sido empleado. Es correcto. Sí, les van a ir a hacer una auditoría, así es que no hagan cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Uh-huh. Mayra Olan dice que tiene una renta vitalicia de 3,300. ¿Y cuándo es que ya no va a tener derecho a esa pensión? ¿Cuándo se le va a acabar el dinero de la Afore? No, si tiene una pensión, esa es justo la pensión mínima garantizada. Nunca, tranquila, esa pensión, que es justo la garantizada, no la va a perder jamás. Ok, entonces, como ella tiene pensión mínima garantizada, no va a perder esa pensión nunca. Hasta que se muera. Ah, ok, perfecto, para que esté tranquila, porque dice que no le quedaba claro y ya estaba preocupada. No, o sea, por eso que es importantísima la precisión. Acuérdense lo que les dije. Ok, y Memo Cordero nos pregunta, ¿hasta qué edad puede ingresar a la modalidad 40? No hay ninguna restricción de edad en la modalidad 40, Memo. La única restricción es que no estés pensionado, pero no importa, y que cumplas con los requisitos, que es cotizar 52 semanas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años, y ya con eso no importa, si tengas 70 años puedes entrar en la modalidad 40. Así es, pero también hay, por ahí vale la pena comentarlo, hay algunas opciones que me gustaría comentarlas y que tienen efectos para su declaración anual, pero si te parece vamos a nuestro último corte y regresamos ya con algunos pequeños comentarios para terminar nuestro programa. Claro que sí, Salvador. Consultorio Fiscal Radio.
En su edición 748, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, María Ascensión Morales Ramírez expone un análisis a fondo y punto por punto de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, los principales cambios que se plantean y el impacto que generarían en materia de pensiones y otras prestaciones. A la par, Carlos Uriel Guzmán Cabrera aborda el tema de la justicia como derecho constitucional prioritario, su acceso en el marco de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y su reactivación en la nueva normalidad, con apoyo en mecanismos tecnológicos. Por su parte, Emanuel Ramos Guzmán presenta un interesante y oportuno artículo sobre los aspectos más importantes con respecto del dictamen del IMSS 2019 para patrones de outsourcing. Además, podremos encontrar otros textos de análisis con interesantes temas como la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la forma en que el aviso de compensación interrumpe el plazo de prescripción en materia fiscal, aun cuando haya sido rechazado por la autoridad, la PTU y su impacto en la determinación de la utilidad fiscal neta, el significado y características de la llamada modalidad 40, los antecedentes generales del buzón tributario y su debida actualización, y la presentación de PRODECON de diversas propuestas sobre modificaciones fiscales en beneficio de los pagadores de impuestos ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y como siempre, las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés en el número 748 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz o en WhatsApp 5578-3696-17. Déjanos tu nombre, número telefónico y dirección. La pandemia de la COVID-19 ha derivado una emergencia sanitaria mundial, acompañada de una profunda crisis económica y social. Por tal motivo, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ha elaborado una serie de cápsulas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. ¿Cómo recuperar tu empresa? Hospital para Pymes. ¿Se puede reinventar una empresa? Hospital para Pymes. ¿Cómo encontrar nuevos modelos de negocios? Generamos ideas que se pueden convertir en oportunidades. Mayores informes en hospitalparapymes@fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría unida, trabajando a distancia. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, regresamos y yo quisiera comentar y preguntarte, Gloria, aunque esto tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Muchas de las gentes no voltean a ver que la ley del impuesto sobre la renta tiene un título sexto que habla de estímulos fiscales. Y ese título sexto de la ley del impuesto sobre la renta, entre los estímulos fiscales, no recuerdo si es el primero o el segundo estímulo fiscal que aparece en la ley, se los puedo confirmar si quieren la semana que entra, habla de unas cuentas especiales para el retiro o de las compras de seguros para pensiones que pueden ser deducibles en mi declaración anual. Y estas opciones hablan de que yo pudiera aportar hasta 152,000 pesos al año a este tipo de afores, a este tipo de estímulos, y ese monto poderlo deducir en mi declaración anual, y cuando llegue el momento de mi pensión no pago el impuesto hoy, lo voy a pagar cuando llegue el momento de mi pensión. Pero cuando llegue el momento de mi pensión, en lugar de aplicar la tarifa del impuesto a la renta que esté vigente, voy a aplicar la tarifa del impuesto a la renta que me hubiera correspondido
el día de hoy. Es decir, voy a pagar el impuesto que dejé de pagar hoy a los 24, 25, 26 años. Lo voy a pagar cuando tenga 60, 65, 66, 70, 70. Que esa deducción se vuelve complicadísima y en la declaración anual pues no termina de salir. Entonces no es recomendable por la complejidad que tiene el obtener esa deducción, número 1. Y número 2, el tema es que pues es una cantidad muy pequeña. O sea, si realmente quieres hacer inversiones importantes, pues para tu futuro, pues esta cantidad anual no es muy pues muy interesante. Claro, para personas que tienen ingresos altos, que pueden obtener, estamos hablando de 11,000 pesos mensuales más o menos. Para una persona que tiene una opción de ingresos suficientes como para ahorrar 11,000 pesos mensuales, no se vuelve tan atractivo. Probablemente para una persona con un ingreso más bajo pudiera llegar a volverse atractivo. Pero como no estoy pagando el impuesto sobre la renta hoy, lo voy a pagar a futuro. Si de la otra forma, si no lo hago deducible, en el momento en que me paguen ese dinero, no tengo por qué pagar el impuesto sobre la renta. Es correcto. Ok, 2 preguntas más. José Luis Ramírez, disculpe, ¿para pensionarse es obligatorio cumplir 60 años? ¿O si ya tengo las semanas, podría pensionarme? No. Es indispensable. La nueva ley señala que puedes tener menos de 60 años para pensionarte, pero en ese supuesto necesitas tener más del 2.3 de la cantidad en el monto constitutivo de la pensión mínima garantizada. Si no estamos alcanzando las pensiones mínimas garantizadas, pues menos este supuesto. Es decir, entonces, si el día de hoy todo mundo tiene que pensionarse con 60 años de edad. A ver, si 250,000 me dan 1,000 pesos, para poder tener algo más de la pensión mínima garantizada, estamos hablando que necesito tener 1,000,000 de pesos guardado en la Afore. Así es. Para que me dé una pensión de 4,000 pesos y sea mayor. Pero, así es. Pero no es 2.3. 1,000,000 de pesos apenas va arribita. Entonces estaríamos hablando que 2.3 serían más o menos alrededor de 2,5 millones de pesos en la cuenta de la Afore. Así es. Entonces, si esta persona tiene 60 años y se va a pensionar con la nueva ley y tiene más de 2,5 millones de pesos en la cuenta, ¿podría pensionarse antes de los 60 años? Si tuviera esos recursos, sí, por supuesto que sí. Y las 1,250 semanas, ¿eh? Y 1,250, cosa que alguien que haya empezado con ley 97 todavía no las tiene. Así es. Entonces él tendría la opción de pensionarse con ley 73 o ley 97. Pero con ley 73 es más de 60, con ley del 97 es menos de 60, pero necesitaría tener 4 millones de pesos en la cuenta. Entonces no está tan fácil tomar la opción o que se puedan dar las situaciones. Por último, ¿podría ser acreedor a las 2 pensiones IMSS e ISSSTE si hoy trabajo con los 2 patrones? En este caso, como trabaja con los 2 patrones, no se puede hacer hay que tomar en consideración que la portabilidad solo se da con las semanas que no haya cotizado en IMSS. O sea, si está cotizando con los 2 patrones de manera simultánea, solo se toma una sola semana. Ok, entonces con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Gloria, te agradezco mucho, te invito a que nos acompañes la semana que entra, por favor. Nos queda claro la razón de por qué se presenta un proyecto de modificación. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para ti. Si te perdiste el inicio de este programa o quieres conocer más contenidos audiovisuales de la Facultad de Contaduría, te invitamos a que consultes la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM Videos. Eso es todo por hoy.
los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana para trabajar con el tema proyecto de reforma al sistema de pensiones, segunda parte. Director de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Sergio Martínez, Alma Villegas, Nancy Audelo y Netzahualcoyos Jara. Recuerde que la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, unida trabajando a distancia, y no se olvide, más vale prevenir que una auditoría. Muchísimas gracias, buen provecho y hasta la próxima. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 91 años de cambiar realidades.